Señoras y señores, tengan todos ustedes muy buenas tardes. La Universidad de Chile agradece su presencia en este simbólico espacio universitario, nuestro Salón de Honor, que hoy permite recibir a la destacada economista doctora Mariana Mazzucato, académica, fundadora y directora del Instituto para la Innovación y Propósito Público de University College London. Es autora de libros como Misión Economía, una guía para cambiar el capitalismo, y El Estado Emprendedor, la oposición público-privada y sus mitos, entre otros. La doctora Mazzucato hoy nos dictará la conferencia Directive Growth, a Mission-Oriented Approach, crecimiento dirigido, un enfoque orientado a la misión. Queremos agradecer a las autoridades que nos acompañan en esta jornada, a la profesora Rosa Debes, rectora de la Universidad de Chile, a la doctora Mariana Mazzucato, profesora de Economía, Innovación y Valor Público en University College London, al profesor Sergio Lavarrieta, vicerrector de Asuntos Económicos y Gestión Institucional, al profesor Enrique Aliste, vicerrector de Investigación y Desarrollo, a la profesora Pilar Barba, vicerrectora de Extensión y Comunicaciones, al profesor José de Gregorio, decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, a la profesora Dorotea López, directora del Instituto de Estudios Internacionales, a José Miguel Benavente, vicepresidente ejecutivo de Corfo, a los integrantes del Consejo Universitario, integrantes del Senado Universitario, autoridades y comunidad universitaria, amigas y amigos. El presentador de esta jornada será el profesor José de Gregorio, académico y decano de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. El profesor de Gregorio es ingeniero y doctor en Economía del MIT. Se ha desempeñado en importantes cargos en nuestro país. Fue presidente del Banco Central, triministro en las carteras de Economía, Minería y Energía. Además, ha sido profesor de la Pontificia Universidad Católica de Chile, profesor visitante en Anderson School de UCLA, ha realizado clases en el MIT, fue investigador del Fondo Monetario Internacional y consultor de organismos internacionales como el FMI, Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, BID, Naciones Unidas y empresas extranjeras. Ha publicado ampliamente en revistas académicas internacionales y libros en los temas de política monetaria, tipos de cambio, finanzas internacionales y crecimiento económico. Invitamos entonces al señor decano a subir al podio para saludar y presentar la conferencia de la doctora Mariana Mazzucato y su destacada trayectoria. Posterior, ambos profesores mantendrán un breve diálogo sobre el tema que nos convoca. Decano, por favor. Gracias, buenos días, un gusto estar aquí. La verdad que no vinieron a escucharme a mí. A veces lo pueden haber hecho, pero ahora no. Entonces, mejor vamos bastante luego a escuchar a Mariana. Como decían, ella es una destacada profesora en UCL, de innovación y del valor público, ¿no es cierto? Tiene un montón de publicaciones, de premios y además de asesoría. Y llega en un momento en el que estamos como en demanda de pensar. Y en la universidad, ¿qué mejor lugar que la universidad? De pensar un poco qué hemos fallado, qué tenemos por delante. Creo que la universidad tiene la gracia de que no está basada en eslogans, sino que está basada en evidencia. Estamos tratando de mirar desde la ciencia y desde entender lo que pasa en Chile y las tareas que tenemos por delante en un país que pareciera como que se nos han estado agotando las ideas. Por lo tanto, estamos muy contentos de tenerla aquí y de ayudarnos a pensar. Así que, Mariana, the floor is yours. Muchísimas gracias a los estudiantes por primero, a la rectora, al decano, al Senado, a Corfo, a todos los que, ayudaron también a hacer este viaje con tanto placer. No dije gracias a la prensa, porque la prensa, no, estoy bromeando. No, gracias de veras a todos.
Bueno, tengo que decidir en Well, cuál I idioma. have to Voy a seguir en decide inglés, pero which digo un English, poco más which en language I español. Bueno, will yo use, soy but I'll italiana, continue entonces on parezco Spanish. argentina, I ¿no? am Cuando Italian, so hablo, I sound like an hablo español, porque los argentinos cuando van en Italia dicen, che, son todos argentinos aquí. And what I'd like to talk about today is why, in order to es have porque better para policies, tener mejores in order to have a políticas y better para tener economy, una mejor because economía, economics and the porque la economy, well, the economy economía has not just a rate of no growth, but a solo es una direction. We tasa need de to really crecimiento, sino una rethink the role dirección. of policy, Requiere que repensemos el rethink the rol de la role of the política, requiere state, que repensemos el rethink the rol role del of Estado, public sector repensemos el rol del capacities, sector literally público y the sus dynamic capacidades, capabilities literalmente las of the public dinámicas sector. And I must capacidades del say, sector it's such an privado. Y honor debo to have decir que es un arrived honor here after haber an hour llegado and a aquí half después de una in hora y el media laboratorio de gobierno. en el Where's laboratorio de Heidi? gobierno. There ¿Dónde she está is. Heidi? Aquí Heidi está Brun, who's Heidi the, Brun, also the quien coordinadora es de la coordinadora modernización, de la modernización del Estado desde el Ministerio de Hacienda, que ha organizado una maravillosa hora y media donde analizamos qué significa modernizar el Estado, porque en Italia, desde donde yo vengo, cuando decimos simplificar la administración pública, tiene en el pasado, o al menos en el pasado, ha significado hacer recortes. Simplificar ha significado disminuir su tamaño utilizando métricas de eficiencia que han sido problemáticas, lo que a lo largo del tiempo han quitado capacidades al Estado, han quitado capacidades de gobernar en conjunto con el sector privado, los desafíos más difíciles que tenemos. Muy bien, entonces presentaré algunas ideas clave de mi libro recientemente publicado Misión Economía, pero también estoy en América Latina, estoy en Chile después de venir a Colombia, Argentina y Chile. Es la tercera parte de este viaje de 10 días con mi equipo que viaja conmigo porque escribimos un reporte para CEPAL, que es la Comisión Económica de la ONU para América Latina, y también, por supuesto, quisiera relacionar esto con el libro, porque ese es el punto. ¿Qué significa tener una orientación hacia la misión en la manera en la cual repensamos el proceso de desarrollo, el cambio estructural y la dirección en la cual el crecimiento económico se mueve? No es solo dar beneficios a pequeñas empresas o a ciertos sectores que capturan la atención del gobierno, sea minería, ciencias de la vida o el sector financiero. ¿Qué significa realmente poner el propósito público en el centro del diseño de las políticas? Y mi trabajo en el pasado ha intentado también formular, y llegaré a esto en un minuto, la idea de que al final debe comenzar con un nuevo diseño, inclusive partiendo de cómo pensamos en la política y no en términos de arreglar fallas del mercado. En el mejor de los casos y en el peor de los casos, salirse del camino, sino que tiene que ver con co-crear y co-modelar los mercados. Así que un sociólogo, economista, historiador, Bolaño, muy famoso, que ha hablado de una transformación y ha destacado el punto de que el mercado en sí mismo es el resultado de grandes cantidades de capacidades administrativas y no es un punto normativo, no tiene que ver con algo bueno o malo, sino que el mercado en sí es el resultado de cómo gobernamos las instituciones públicas, las instituciones privadas y cómo se relacionan entre ellas. Para mí, una de las principales lecciones es que si queremos un crecimiento dirigido, que este gobierno, el gobierno chileno, habla acerca de crecer en una dirección, ¿qué significa eso cuando hablamos de modelar el mercado? ¿Qué significa para la capacidad, la gobernanza de las instituciones públicas y la gobernanza de las instituciones privadas, alejándonos de simplemente una maximización de precio de acciones a corto plazo que nos ha llevado en los últimos 10 años a 5 trillones de dólares que están siendo utilizados solo para recomprar acciones por parte de las 500 empresas mayores del mundo? Estamos hablando de 12 ceros. Básicamente lo que están haciendo es recomprar acciones para aumentar el valor de las mismas. Por lo tanto, necesitamos un modelo diferente que tenga que ver con el valor para los grupos de interés, no solo para
para accionistas. Debemos pensar en la gobernanza de la relación entre lo público y privado para que sea más mutual, menos parasítica, más simbiótica. Y yo he investigado mucho la industria de la salud o la salud como un sector y pienso que el problema no es la falta de asociación público-privada, sino que es una asociación problemática entre lo público y privado. Y cuando digo público-privado, en algún momento voy a mostrar las slides. Para mí debe ser algo concreto. Pensemos en las vacunas. Hay 8 vacunas y cada una de ellas tiene una empresa diferente y una entidad pública diferente que trabaja con la empresa privada. Y deberíamos poder utilizar una lupa, mirar y decir, ok, ¿cuáles han sido las características de dicha colaboración entre lo público y privado para llegar a esa vacuna o en otro sector, para ese proyecto digital o para ese proyecto de energía y aprender qué es lo que funciona y no? ¿Cuál sería una colaboración público-privada interesante? En Argentina, felicité al presidente Fernández por ser uno de los líderes del mundo que ha resistido a Pfizer y a la presión de Pfizer para básicamente no negociar de manera simbiótica. AstraZeneca en la Universidad de Oxford. Oxford es una universidad pública, tal como esta universidad es una universidad pública, y debemos destacar y celebrar el hecho de que tenemos universidades públicas tan importantes en el mundo y negociaron con AstraZeneca para asegurarse de que el costo fuera bajo, de que los precios fueran bajos y que el conocimiento fuera compartido. Sin compartir el conocimiento durante una pandemia mundial, otros países no pueden producir la vacuna. Por lo tanto, África no debe simplemente recibir la vacuna que se ha producido en otro lugar, sino que debe poder producirla, lo cual requiere una gobernanza, derechos intelectuales de una manera que se modele el mercado para lograr un cierto resultado. Por lo tanto, la misión que voy a tratar en un segundo en la pandemia global no era tener vacunas, sino que era vacunar al mundo. Vacunar a todo el mundo. Es una pandemia global. De otra manera, el virus muta y sigue volviendo, inclusive para el primer mundo, inclusive por motivos oportunistas debemos vacunar a todo el mundo, dejando de lado inclusive las razones humanitarias y empáticas. Yo he trabajado en la OMS y he liderado el Consejo de la OMS de Salud para Todos. Salud para Todos es el objetivo y debemos organizar la economía para hacerlo. Y el doctor Tedros, quien lidera la OMS, llama a la situación actual el apartheid de las vacunas. Y es una palabra muy fuerte. Yo también he trabajado con el gobierno sudafricano. Apartheid es una palabra muy fuerte y es lo que estamos viendo cuando 80% de las vacunas han sido acumuladas por 10% de los países. Nuevamente el punto no es hablar de público y privado como cosas muy amplias, sino que es hablar de los detalles. Cuando yo configuré y creé el Instituto para Innovación y Propósito Público en University College London, para nosotros tiene que ver con aprender de la experiencia. ¿Qué podemos aprender haciendo? ¿Qué podemos aprender de la experiencia del laboratorio de gobierno en Chile, por ejemplo, o de la reforma de la administración pública en Italia, o Corfo en Chile, que son agencias de innovación, o de un banco, por ejemplo, un banco público como en el caso de Brasil? ¿Qué es lo que aprendemos acerca de lo que funciona o no? ¿Cuál es la manera interesante en la cual un banco público puede crear un programa de préstamos públicos que tenga ciertas condiciones en el centro que ayuden, por ejemplo, al sector privado no solo a sobrevivir y quedarse ahí, sino a transformarse nuevamente hacia una dirección? Estas son las lecciones a las cuales debemos prestar atención. Y hablo acerca de experiencia, no experimento. Me metí en problemas con la prensa y a veces, y dije también, estoy tan embarazada, pensando que estaba diciendo avergonzada. Es problemático. Y bueno, el motivo por el cual creé el instituto es porque debemos ser ambiciosos con el sector público tal como lo somos con el sector privado. Harvard University tiene una metodología de estudio
caso donde aprenden qué es lo que funciona y no en el sector privado. ¿Y por qué lo hacen? Porque el sector privado sabemos que crea valor. Pensamos que el sector público está ahí simplemente para arreglar las fallas del mercado y redistribuir el valor creado por el sector privado. Esa es la narrativa de la redistribución, regulación, administración, reparar las fallas del mercado, capacitar, quitar el riesgo. Y bueno, nos quedamos dormidos con estas palabras, pero debemos pensar en las capacidades necesarias para co-crear valor en el sector público, porque no está al centro, inclusive en microeconomía, cuando pensamos en valor como una función, pensamos en el Estado como un redistribuidor. Así que yo he viajado por el mundo conociendo entidades como Corfo, bancos públicos, agencias digitales, agencias a nivel de ciudad, con alcaldes ambiciosos como Claudia López. Acabo de hablar con su equipo en Bogotá, Alda Colau, con quien he trabajado en Barcelona. ¿Qué es lo que aprendemos entonces a nivel local, regional, nacional, en entidades de gobierno, en entidades públicas, incluyendo universidades públicas, acerca de lo que significa realmente encontrarse al centro del proceso de co-creación? ¿Qué significa para la evaluación de dichas instituciones? Por lo tanto, para que no sea solo un análisis de costo-beneficio y valor presente neto, si quieren hacer un cambio transformativo. Todas estas preguntas son centrales y el momento del COVID debió haber sido un momento en el cual realmente hubiésemos aprendido las lecciones del daño que se puede causar cuando no se tiene esa capacidad en terreno. Y yo he trabajado en conjunto con el Programa de Desarrollo de la ONU para aprender a quién le fue bien, qué país enfrentó bien el COVID. Y hubo países que habían invertido en su propio cerebro, en la administración pública, en India, en Vietnam, en Ruanda, en Togo, y siguiendo crisis que habían sufrido previamente, tomaron la decisión de dejar de buscar afuera esas capacidades en McKinsey o en otros, y de hecho invertir dentro de la administración pública. Nuevamente es por esto que me interesa mucho la experiencia aquí, su propio programa de modernización dentro del servicio civil en laboratorio de gobierno. Fallamos con el COVID. Fallamos entregando equipos de protección personal a trabajadores. La mayoría de las muertes fueron personas en el sistema de salud que nos estaban salvando a nosotros. Fallamos en tener un sistema de testeo y trazabilidad en muchos países porque no tenían la capacidad de gobierno digital ni de plataformas digitales, porque los datos tienen que ver con eso. Fallamos en vacunar al mundo, ya lo mencioné. Fallamos en superar la brecha digital. Muchos estudiantes a nivel global dejaron de tener acceso al derecho humano a la educación, y la inequidad creció en tantas formas durante el COVID, y la brecha digital fue gran parte de eso por la cuarentena. Si no tenemos buen acceso a Internet o si no tenemos un sistema de computación, no aprendemos. Hubieran pensado que habríamos aprendido, y si hay una pandemia el próximo año, que parece ser factible porque está derritiéndose el permafrost y están surgiendo otros bichitos por ahí. La ciencia nos dice, estamos más preparados, llegamos a cero en esta brecha, vacunamos a todo el mundo. Podemos ver a los dígitos de nuestros sistemas públicos que saben cómo crear el mejor centro de trazabilidad. Esos 5 trillones, hablo de trillones, millones de programas han fortalecido el sistema de salud de las Naciones Unidas. ¿Hemos fortalecido el sistema de salud mundial? No. No hemos utilizado esta crisis como debiéramos, y vemos ahora la guerra en Ucrania. Lamentablemente también ha sido una tragedia en el sentido de distraernos de la gran crisis que antecede la crisis climática. Vemos que hay muchas áreas en las áreas energéticas que deberían haber sido disminuidas debido a esta crisis energética que enfrentamos, y se debe a que debemos enfrentar todo a un corto plazo. Y como Greta Thunberg nos dijo, dejen de
de las conversaciones bla bla vacías. Si su casa está incendiándose, ¿qué hacen? ¿Nos quedamos o salimos rápidamente? No estamos saliendo rápidamente de esta crisis y no hay motivo por el cual no podemos enfrentar esto a corto y mediano plazo. Los planes de recuperación en algunos países como Francia dependían de que las compañías recibieran ayuda si se comprometían a reducir sus emisiones. Las grandes compañías como Renault y otras necesitaban ayuda porque no estaban volando los aviones durante la cuarentena. En Francia, como en otros países, esa ayuda, esa asistencia a corto plazo era condicionada a que la empresa prometiera reducir sus emisiones. Y así es como uno llega a estas condiciones de compromiso para hacer el bien a largo plazo. No es un compromiso muy bueno. Los contratos hay que ser escritos. Se puede hacer un borrador rápido. Se puede intercambiar dinero y las empresas pueden luego pensar a largo plazo. Pero hay que tener visión para ello. Y en Latinoamérica y en la región, honestamente, como en muchas áreas, incluso en mi país, Italia, enfrentan desafíos a largo plazo y, por supuesto, para el corto y mediano plazo hay que unirse. No se trata de reaccionar solamente a la crisis más reciente, la financiera, la climática, COVID, la geopolítica. Hay una crisis tras la otra y al reaccionar ante las crisis hay que ser proactivos pensando bien todos estos mecanismos del gobierno. Si no existen, no se puede reaccionar de buena manera, pero también enfrentando los desafíos a largo plazo. Por ejemplo, la productividad que bajó enormemente, igual en Italia, la productividad bajó fuertemente también por una falta de inversiones desde el mundo privado. No solamente la parte pública falta, sino la privada. Vimos en Brasil, Coutinho hablaba que Brasil es un capitalista sin capitalistas. Nos pueden hablar los izquierdistas o progresivos, pero deberíamos estar luchando por un capitalismo real. Si van a invertir, inviertan. No solamente busquen extraer beneficios del sistema, pero cómo se logra esta inclinación para lograr mayor inclusión, mayor sostenibilidad. Estos desafíos a largo plazo que incluyen el espacio fiscal estricto, el aumento del PIB, que no solamente es por los gastos públicos, sino también el denominador. Si el denominador no crece, incluso con una baja déficit y deuda del PIB, esto va a ir aumentando. Es mágica. El denominador igual a cero, entonces llegamos con un resultado infinito. Entonces, los desarrollos basados en los commodities no tienen que ver tanto con los commodities, sino de cómo fueron insertados en una estrategia que se basaba en tener recursos nacionales que se venden hacia el exterior en vez de ir pasando por la cadena de valor. Por ejemplo, la minería, el litio, en que la rentabilidad de ese sector se invierte en otro grupo mayor de empresas que se transforma en un sector más dinámico con los servicios dinámicos, por ejemplo, que son críticos para todos los sistemas. Pero eso no sucede a menos que creemos el ecosistema en torno a cualquier sector, lo que está dirigido hacia las emisiones. Nunca vamos a resolver esto con la actual estructura de gobierno en que, como ya mencionaba, nos fijamos en el gobierno como que arregla los problemas. Hay muchos problemas, pero si están enfocados en resolverlos, en solucionarlos, van a estar cansados para el momento que están enfrentando un problema. Piensen en tecnología, el IT, Siri, mucha inteligencia
artificial, el algoritmo de Google también fue financiado por gobierno. Elon Musk, ya he hablado de él, él vendió Twitter recién. Él recibió muchos millones de gobiernos y de NASA, pero nosotros no gobernamos estos fondos de una manera predeterminada. Pensamos, después de haber metido tanto dinero en el sistema, incluso en tecnología, después estamos arreglando los problemas, o sea, los problemas de privacidad, que es algo muy serio en tecnología. Deberíamos estar pensando ex ante, anticipándonos a los problemas, pero la mentalidad no nos permite hacerlo. Por eso necesitamos algo una forma de ver las cosas que formen el mercado. Uy, se ve algo distinto aquí en pantalla. No es que hayan fallas de mercado, sino que si ven el mercado como está allí y a veces fallan, luego hay que parcharlo. Hay externalidades negativas, puede haber un impuesto al carbono, puede haber un fondo público para para ciertas áreas, incluyendo las pymes, coordinación de las fallas, necesitan otros sistemas contracíclicos. Y esos son motivos para la intervención de gobierno, pero por diseño, si los ven como que están arreglando el mercado, entonces el desarrollo de esta herramienta, o sea, el financiamiento de las pymes y otros, entonces será con una carga negativa. Están arreglando, están parchando. El bien público suena bien, pero el corregir algo que el mundo privado no ha hecho. El bien común, como habla el Papa, eso es un objetivo. El bien público es un objetivo. Estoy escribiendo un libro al respecto a las políticas del bien común. ¿Cómo se gobierna la inteligencia colectiva? ¿Cómo se comparten los riesgos y las recompensas? ¿Cómo se aborda de una manera predistributiva? ¿Cómo se rige un sistema para llegar a estos objetivos públicos en vez de estar mirando los derechos de propiedad intelectual? En mis distintos libros he tratado de separar las distintas ideas, el rol del Estado como un Estado emprendedor. No quiere decir que es un Estado grande, sino uno capaz de tomar riesgos, de ser flexible y ser un buen partner para los distintos sectores y ser ágiles, flexibles, estar dirigidos al objetivo para el abastecimiento. ¿O por qué esperamos a una guerra, a una pandemia para volvernos más inteligentes? Ahora, si no les gusta lo que estoy diciendo, boten su celular, porque eso es un ejemplo de sistemas inteligentes. Es muy lindo, claro, y Steve Jobs invirtió mucho en el diseño, pensando le gustaría a las personas inteligentes, a todo el mundo smart, diseñado para los propósitos. Tenemos a DARPA. ¿Qué es DARPA? ¿Qué funciona? ¿Cómo desarrollamos una empresa como Corfo? ¿Cuál es su rol? ¿Qué puede aprender Corfo de otras instituciones del mundo? Y el aprender entre las empresas, en el valor de las cosas, me fijaba en el valor de lo que era necesario para desarrollar todos estos mecanismos. No tengo mucho tiempo, entonces voy a avanzar más rápido. Ahora aquí tenemos la misión de Corfo a la parte baja, y la teoría nos dice sobre arreglar el mercado. Fíjense en los sitios web de las instituciones que están tratando de arreglar objetivos mayores. Ahora, si están basados en qué fallas de mercado están evaluando, si es que tienen un pensamiento anticuado, como Keynes decía, los practicantes eran esclavos de pensamientos ya obsoletos. Entonces llegamos a este enfoque de pasando de los desafíos a las oportunidades de innovación.
después de tanto error tras error tras error. Y pensando en las misiones, quizás ahí nos conocimos. Estábamos mirando el aprendizaje por el lado de organizaciones y pensaba que las políticas mismas deben ser diseñadas desde un principio, pensando en los resultados, no solamente en entregar dinero. Entonces la mentalidad, la energía en las salas es distinta, así que están pensando en abordar los problemas grandes. Y si nos fijamos en el alunizaje, no es cuestión del idioma, no solamente de ir a la luna, y posarse en la luna y regresar. El lenguaje cambió. Kennedy hablamos, lo estamos haciendo porque es difícil, no porque es fácil. Y todo el lenguaje, el desarrollo de las políticas es sobre el desarrollo, hacer las cosas más fáciles para otros. Porque es distinto de abrazar los desafíos, los riesgos y abordarlos juntos. Es distinto si es que alguien está disminuyendo el riesgo de 1 u 8. Entonces ahí no hubiera llegado a la luna con cómo están expresándose las políticas aburridas de hoy. Y después del incendio del Apolo, en que fallecieron astronautas, hubo cambios internos en NASA. Hablamos de burocracia. Necesitamos otra burocracia que sea más atractiva, más ágil, flexible. Uno de los astronautas que falleció en Apolo 1, Gus Grissom, dijo, nunca vamos a llegar a la Luna, jamás, si no podemos hablar entre edificios dentro de NASA misma. No podían escuchar qué estaba siendo dicho en la sala de control. Fallecieron quemados ese día. Y hubo aprendizaje. Tuvieron que cambiar la estructura de la organización. Llegaron personales de afuera que tenía experiencia en la estrategia y en la estructura de organizaciones, enfrentaron los desafíos y dentro del gobierno chileno están hablando sobre el crecimiento sustentable, están hablando sobre la coordinación entre ministerios. Quizás no exista, pero sí, justamente es lo que decía Grissom el día que hablaba. No llegaríamos a la Luna sin que hubiera conversaciones entre departamentos dentro de la NASA. Y eso es muy profundo. A menos que cambiemos las burocracias para que dejen de ser aburridas y estructuradas, no llegaremos a destinos. Tenemos aquí un nuevo enfoque en el diseño de las políticas. Tienen que ser definidas en lo local. Tienen que tener significado a nivel local. El apuntar hacia las estrellas es algo distinto. Como Greta nos habla sobre el cambio climático, nos pregunta, ¿llegamos a la Luna? Hay muchos que dicen que es una conspiración, que nunca se llegó a la Luna. Y desde un enfoque entre sectores, el ir a la Luna no era cuestión espacial, se hablaba de tecnología, software, computaciones, trabajar juntos. El cambio climático no es solo sobre energía renovable, son nuevos materiales, nueva movilidad, nuevos nutrientes. Y abajo se ven los cambios y cómo hacemos los gobiernos, cómo afrontamos el abastecimiento, las garantías, los bailouts, los subsidios, los préstamos garantizados. Tesla recibió una millonada del gobierno a inicio del desarrollo de Tesla sin condiciones. Entonces, la condicionalidad dentro de estas herramientas nos ayuda a transformar los proyectos para que la suma sea mayor que sus partes. En Europa se ve que ya hay una recuperación de la Unión Europea de la próxima generación. Vuélvanlo patas arriba. Hay muchos proyectos que se caen de cabeza sobre los gobiernos porque cada proyecto se basa en que cada país miembro tenga estrategias dentro del cambio climático y la digitalización. Hay muchos proyectos que le están cayendo sobre la cabeza de los distintos ministerios porque no tienen misión, no tenían visión. Se les dijo, deben tenerlo, deben desarrollar proyectos para acceder a estos fondos. La falta de misión, de visión,
de orientación a la misión. Significaba que al tener el proyecto, la suma no era mayor de sus pagos. Pueden obtener esto gratis de la web. Hay muestras, pueden ver a nivel de ciudades, qué significa ser carbono neutral, pueden ver la parte de estructura, la digitalización, los proyectos de abajo hacia arriba, se ven distintas experiencias que ya están sucediendo en Latinoamérica, que son pequeños, son periféricos a los sistemas de cómo pensamos desde el desarrollo en el crecimiento basado en esta sustentabilidad. Y aquí nos tenemos que fijar en lo siguiente. A medida nos fijamos mucho en la tecnología, en los saltos cuánticos, los recursos, las búsquedas, en vez de aprender de la historia de los capitalistas, en que las innovaciones mayores surgieron derivadas, que eran soluciones a problemas que salían al paso en el desarrollo de la llegada al mundo. Había que obtener desarrollo de satélites. Nadie dijo que necesitamos GPS. Simplemente se desarrolló esta capacidad porque los barcos necesitaban saber dónde dirigirse. Entonces, estas instituciones dirigidas a las misiones suelen generar más subproductos como resultados durante este desarrollo. Muchos le están pidiendo que demuestren su crecimiento económico de manera ex ante, pero esto no se logra así como así. Hay que ver que se genere un sistema innovador. Deben haber formas de interacción y simbióticas que no busquen estos desafíos monetarios sobre la misma. Ir a la Luna y de vuelta en un tiempo corto, ¿cuál sería el equivalente a eso para el cambio climático, para la salud, para lo digital? Podemos decir sí o no, ¿lo logramos? Podemos ser ambiciosos y realistas y empujar la frontera de nuestra competitividad actual en vez de quedarnos atrapados en temas puntuales. Lo más importante, intersectorial. Es una misión que no es de un ministerio, sino de un sector. Debe ser interdisciplinario también. No tiene que ver solo con las ciencias o humanidades, porque es fundamental que vayamos más allá de estas divisiones para reimaginar el futuro y debemos crear soluciones de abajo hacia arriba para crear un sistema dinámico que no se trate de público o privado, sino que lo público dé la dirección de manera fuerte, que tenga una misión de manera tal que se experimente desde abajo hacia arriba en el sector privado. Y creo que ya he agotado mi tiempo, así que podría dejarlo hasta acá, porque de otra manera no habrá tiempo para la discusión, ¿cierto? Porque tenía 25 minutos, tomé 32, pero bueno, debemos ser ágiles y flexibles en el PowerPoint también. Solo quisiera mencionar un último punto y es que lo primero que la NASA hizo, y lo digo porque hablamos acerca de compras públicas el día de hoy y tiene que ver con aprender de la experiencia, no experimentar, sino experiencia, es cambiar cómo hicieron su proceso de compras. En vez de un costo y más a un precio fijo, fue orientado por los desafíos y se trató de mejorar. Y he estado hablando con la rectora y el decano, donde inclusive las compras para las universidades públicas es algo que no funciona. Y somos inteligentes, hacemos ciencia, algo genial en la universidad y no sabemos cómo organizar nuestro método de compras públicas. Los detalles importan. Debemos alejarnos. Yo recomiendo a estudiantes de economía que se alejen de este pensamiento tan abstracto y piensen en cómo lo abstracto se vuelve concreto. Teoricen con base en la práctica. Vean lo que sucede en terreno y lleven el aprendizaje a la teoría, en este caso una teoría sobre el Estado mismo. Tampoco hubo ganancias en exceso en ese contrato. ¿Qué significa? No significa que no hubo ganancias. No era comunismo, era capitalismo para ir a la luna sin una ganancia en exceso. O sea, la colaboración no era una apuesta. Creo que el modelo de Pfizer de las vacunas es una apuesta. Y hay mucha extracción de renta en ese proceso y esa palabra es tan importante el día de hoy en la crisis de la energía y la idea de que quizás debemos entregar o dar impuestos a diferentes
tipos de energías, que es una gran conversación en el mundo, pero no debe suceder solo durante la crisis energética, sino que debe ser teniendo una creación de valor colectivo. Y si tenemos una co-creación del mercado y una modelación del mercado, debemos pensar en la manera correcta de compartir los riesgos y recompensas. Creo que es la mejor manera de enfrentar la inequidad en una situación previa a la crisis y mejorar las condiciones de inicio. Así que voy a llegar a la última diapositiva para poder callarme de una vez. Y en el instituto lo que decimos, y me encanta, quizás es el inicio de la conversación con la universidad. Podríamos pensar en algún tipo de colaboración, inclusive cambiando nuestras propias universidades. Partamos por nuestras propias instituciones como académicos. Pensemos como organización en cambiar el vocabulario. Y los historiadores son quienes gobiernan el mundo, pero si tenemos el mundo equivocado, debemos deshacer la historia que hemos escuchado. Y mucho de este lenguaje, en vez de reparar, debemos hablar de co-crear, en vez de seleccionar ganadores en un sector, sea finanzas, minería, ciencias de la vida, debemos seleccionar a quienes estén dispuestos, empresas de diferentes tamaños que estén dispuestas a trabajar hacia una agenda transformativa. En vez de equiparar la cancha, debemos cambiarla completamente, y es ahí donde nos ayuda la reforma tributaria, porque necesitamos los impuestos para invertir a largo plazo, para disminuir el contenido material de la producción. No tiene que ver con comprar afuera, sino crear la capacidad internamente. Mi próximo libro habla acerca de por qué compramos todo hacia afuera, de KPMG, de McKinsey. ¿Qué pasa cuando dejamos de invertir en nuestro propio cerebro? Y en la NASA, ya en los 60, se dieron cuenta de que inclusive la NASA estaba tercerizando demasiado. Y en algún punto ni siquiera iban a saber con qué empresas iban a trabajar. Hubo muchas personas, 400,000 personas con las cuales trabajaron y les ayudaron a escribir los términos de referencia, entre otras cosas. Y no podemos solo pensar en el costo-beneficio ni en reparar el mercado. Debemos pensar en medidas dinámicas que de hecho nos ayuden a evaluar esos chorreos que, si a ustedes les interesa la macroeconomía, que creo que es el caso, el multiplicador de Keynes por cada peso de dinero público, que tanto aumenta el PIB realmente o que tanto se multiplica en lo que se produce. Eso depende de lo que suceda en terreno, si estamos orientados a una misión, si somos catalíticos, si somos inspirados, si muchos sectores cambian lo que están haciendo, invirtiendo e innovando. Es un multiplicador de mayor tamaño. Por lo tanto, es la conexión entre lo micro y lo macro, que espero que quienes trabajen en lo macro también se ensucien un poco las manos con lo micro. De otra manera, solo es bla, bla, bla. Muchas gracias. Muy bien, daremos paso ahora a este diálogo complementario, a la presentación de la doctora Mariana Mazzucato, a quien agradecemos, por cierto, esta interesante conferencia. Antes de dar la palabra a nuestro decano, quisiera saludar y agradecer la presencia de María José Torres, coordinadora residente del Sistema de Naciones Unidas en Chile. Muchas gracias por acompañarnos en esta jornada. Decano, usted con la palabra. Sí, no sé si se escucha, hay que ponérselo como bien adentro de la boca y COVID, pues, pero en fin, muy inspirador, muy interesante, nos hace pensar. Antes de hacer un par de comentarios o preguntas para reflexionar, quiero hacer como destacar una cosa, y que como no conozco bien la evidencia, puedo estar equivocado, pero gran parte del desarrollo tecnológico en Estados Unidos ha sido gasto en defensa y la amenaza de guerra. A la Luna no llegaron por un sueño de saber si había lunáticos, llegaron por la Guerra Fría, llegaron para ganarle a Rusia. La Internet, Siri, todo eso viene de gasto en defensa para poder tener mejores mecanismos. Entonces, hay como una cosa que es como medio preocupante, pero mucho desarrollo tecnológico ha sido producto de ese tipo de amenazas. Bueno, pues afortunadamente nosotros no tenemos esa amenaza, afortunadamente. Lo malo es que no innovamos entonces, pero ahí hay una cosa y que tiene que ver con y es cierto que uno puede decir en Chile, y estábamos conversando delante, cosas que se puede hacer en materia de hidrógeno verde. Hay áreas en las que podemos, con una mentalidad colaborativa,
no picking alguno exacto, uno puede avanzar. Sin embargo, y aquí hay una cosa que a mí me preocupa de nuestra falla de productividad, que nosotros muchas veces pensamos qué sector, dónde estamos pensando lo que decimos en economía, en el margen intensivo, es decir, cómo las empresas pueden ser más productivas, pero nos ignoramos, y que yo creo, hay cierta evidencia, pero no es definitiva, yo creo, nuestra gran deficiencia productiva de mejoramiento de la calidad de vida de los trabajadores es que tenemos poco reasignación de trabajo. Este es el drama de México, reasignación, labor reallocation. Entonces, porque el otro margen en el cual aumenta la productividad de la economía es porque los recursos se mueven de las empresas poco productivas a las más productivas. Nosotros, en términos de creación, y por lo menos en la evidencia, hay mucho crecimiento de la productividad que se da por ese cambio. El caso de México es el más impresionante. México tiene una economía dual y ellos mantienen una economía muy ineficiente, obviamente que les impide crecer, y que han tenido un crecimiento dramáticamente malo para tener tratado de libre comercio y vivir en los Estados Unidos. Entonces, a mí mi pregunta es cómo uno puede, o qué complemento uno debiera tener para tener este Mission Oriented Growth, también preocupado de que haya reasignación, que algo necesitamos. Quiero sí también destacar una cosa que fue bien interesante en la presentación y que la comentaba con mi colega, ¿no es cierto?, Sergio Lavarrieta, que es como muchas de estas cosas es lo que se enseña en estrategia en business, son cosas pero que uno no las aplica y tal vez la deberíamos cruzar al Departamento de Economía para poder entenderla y ver cómo desde la política pública uno puede hacer esto. Y es bien interesante, tal vez necesitamos un poquito más de interdisciplinariedad al interior de una facultad, y eso es como lo mínimo. Así que si quiere... Empiezo con eso, ¿sí? Sí. ¿Funciona? Sí, bien. Bueno, 3 puntos muy, muy importantes, por lo menos yo los entendí como 3. El primero, sobre la defensa. Eso es, ¿no? Eso es el origen. Continue in English. Everyone does speak English. I should have asked you before. Yes, I did ask you before. Good. Okay, so this is the issue. Why is it, this is what the book asks, why is it that when it's for war, we kind of know how to do it, which doesn't mean we want war, and we're living through, at least in Europe, a terrible war. But why is it that when there's the urgency of beating the Russians, it's again the Russians, beating the Russians, or during a war, which COVID was, because millions of people were dying, and we rediscovered globally, even in Italy, where nothing seems to happen ever quickly, we rediscovered things like the Defense Production Procurement Act, la ley de producción y compra de defensa en Estados Unidos cambiaron las compras públicas para ganar la guerra de Corea. El gobierno de Estados Unidos hoy en día lo utiliza para la fórmula para niños porque no hay fórmula para bebés por el quiebre de stock y no había soluciones. Muy pocas empresas, de hecho, producen esa fórmula infantil y cuando una de ellas dejó de producir ya no quedaba. Utilizaron una ley de compra y producción que venía de la guerra. Cuando el Departamento de Defensa financia la salud, cuando los soldados se enferman, no son tontos, simplemente invierten en innovación y permiten que los precios de los medicamentos vayan hacia el infinito para que las personas que lo financiaron no puedan comprar los medicamentos. Y Estados Unidos, parte del Departamento de Defensa que tiene que ver con la medicina y la salud, negocia el precio porque quieren ganar la guerra. Quieren que los soldados tengan los medicamentos, así que el aprendizaje aquí es que sabemos hacerlo. Hemos decidido no hacerlo. Es una elección que hicimos, no enfrentar los problemas sociales, que son aquellos desafíos terribles como los Objetivos de Desarrollo Sustentable, que han presentado desafíos más difíciles que ir a la luna, requieren cambios a todo nivel y, por supuesto, cambios tecnológicos, sociales, entre otros. Y no es el punto que no sepamos hacerlo, sino que decidimos no tratarlos con la misma urgencia. Y es interesante porque no es solo la guerra a nivel militar, sino que el COVID también llevó a la mentalidad de guerra.
De hecho, si ustedes ven quién está en la sala tratando el tema del COVID, estaban ministerios de salud y otras personas con experiencia militar utilizando las compras. Yo, de hecho, escribí de esto en algunas notas que hicimos para The Hill. Así que es interesante cómo en algunos países para salud y energía la lección se está aprendiendo. En el 2018 yo escribí un documento, La prescripción de las personas antes del COVID, The People's Prescription, y decía el texto que para enfrentar los desafíos de salud, ¿por qué no tenemos un ARPA-H? DARPA, que es una ley que financió Internet en defensa. ¿Por qué no tenemos una ley similar para salud o energía? Y Estados Unidos sí lo tiene, pero es algo mínimo. Y no tiene que ver con un gran país como los Estados Unidos, sino que los países en desarrollo lo necesitan aún más que los países desarrollados. De otra manera, desperdiciamos el dinero. Si el presupuesto es limitado, utilizar bien el dinero para solucionar los problemas con colaboración intersectorial en vez de simplemente dar ayudas parasíticas a un sector que captura la imaginación del gobierno, nos ayuda a tener una economía más fuerte y a aumentar la productividad. Y ese es el punto básicamente de la segunda pregunta. Para mejorar la competitividad no se puede simplemente estar capturado por la solicitud de uno, dos o tres sectores. Una de las cosas que el gobierno de los Estados Unidos hizo muy bien para promover la competitividad, a la vez la orientación a la misión, tuvo que ver con el diseño de herramientas, asegurándose de que cada ministerio de los Estados Unidos gastara 3% de su presupuesto para llamar a innovaciones y soluciones para las pequeñas empresas, no solo grandes contratos, lo cual ha ayudado a pequeñas empresas a escalar. Por lo tanto, distribuir las capacidades más allá de simplemente grandes multinacionales hacia tener capacidades mejor distribuidas dentro de las pequeñas empresas. Y no es algo que simplemente sucede al hablar de la competición, sino que puede ser nutrido, reforzado a través del diseño de programas como este. De manera similar, de hecho, tengo un proyecto de investigación acerca del algoritmo. Actualmente, los algoritmos que existen en el ambiente de Amazon, Google y otros de grandes tecnologías, es impresionante lo malas que son las autoridades de la competencia. Las autoridades no entienden el lado de la producción. Joseph Schumpeter, su tema principal no era tanto la tecnología, tenía que ver con la competición. Decía que la furia de la competición que tenemos es horrible, porque en un sistema motivado por la innovación vamos a tener diferenciación entre las empresas y no hay agentes representativos, no hay un equilibrio único, hay desequilibrio, hay múltiples equilibrios, hay una diferenciación constante entre los agentes, por lo tanto la agencia de una firma representativa no tiene sentido y la pregunta realmente tiene que ver con ir más allá de eso y preguntarse qué pasa con las características de la innovación en un sistema capitalista motivado por la innovación, a diferencia del feudalismo que fue 500 años de inercia. ¿Entendemos realmente la gobernanza del sistema de innovación, lo que sucede dentro de las empresas y los algoritmos y cómo afecta eso a la competición? Las autoridades de competición no pueden simplemente dividir las empresas de tecnología, van a tener diferentes monopolios más pequeños, pero lo que necesitamos realmente es pensar mejor en qué sucede a nivel del algoritmo y qué sucede con el ecosistema completo, porque el gran problema en Big Tech el día de hoy no es el exceso de consumidores o producción, sino que a través del sistema de precios los consumidores están obteniendo precios no competitivos porque la mayoría de los bienes son gratis y usted busca en Google gratis, ¿cierto? Pero sucede con toda la cadena de suministro cuando estamos buscando en Google, en Amazon, y esto es una respuesta muy amplia, pero el punto es que debemos tener un ecosistema que se base en la competencia, entendiendo el efecto de la gobernanza actual de la innovación, inclusive la gobernanza de algoritmos tiene sobre todo la distribución y eso requiere otra mentalidad. Pero a nivel de las políticas debe haber una compra orientada al propósito, tal como en Estados Unidos. Esto ha ayudado a tener mayor competitividad en empresas de menor tamaño. No sé respecto a la escuela de negocio. Ahí hay dos temas. Uno, lo que decía, ¿por qué en las escuelas de negocio nos preocupa esto?
correcto y no en las escuelas sobre la administración pública. Es porque estamos creando valores. Hay que estar sobre ello, hay que ser ágiles. Un amigo tenía un libro, Rejuvenecer a las corporaciones maduras, porque las corporaciones cuando ya crecen se vuelven más lentas, inercia. Entonces, como GM tuvo que regenerarse para combatir la inercia. Hay que cambiar la burocracia, hay que ser más ágil, flexible, pero primero hay que creer que el gobierno puede crear Bolivia. Yo no estoy aquí para glorificar los gobiernos. Yo vengo de Italia. Recuerden, la mafia es el resultado de un gobierno débil. En Sicilia se vio que el gobierno, las autoridades eran muy débiles y se generó la sociedad que se convirtió en la Cosa Nostra, es decir, la mafia. Entonces, cuando llegan mis amigos de Sudáfrica y ven, ay, Mariana, llegan acá, nosotros tenemos un estado débil en la parte y todo eso. Yo digo, ajá, vengo de Italia, la mafia y todo eso. Yo sé cómo funciona y qué es lo que hay que hacer. Hay que entender qué es lo que podría hacer el gobierno. Y no se trata de traer la mentalidad privada de los negocios al gobierno. Eso es justamente lo que destruyó a muchas entidades gubernamentales bajo esta mentalidad de trabajo. Pero hay que cambiar esta mentalidad para que los gobiernos asuman su responsabilidad de mejor manera. Ahora, pensando en los valores públicos y esta mentalidad de asumir responsabilidad, no necesitamos estas métricas dentro de los gobiernos así. Necesitamos que los gobiernos y el sector público con sus métricas se dirijan a estos valores. Estoy de acuerdo con usted, pero no hay que traer estas métricas de eficiencia simplemente. Primero tengo que hacer Mariana, la familia de Gregorio proviene de Sicilia. Llegaron a Chile desde Sicilia. Yo siempre he tenido la duda por qué llegaron a Temuco, porque después de hacerme el 23andMe, tengo también bastante sangre Native American. Después puedo hablar de mí, pero nunca entiendo. Puede ser, trataron de irse a Argentina, como los italianos que se iban a Argentina, pero no eran tan eficientes en la navegación y terminaron en Temuco. No sé, no conozco la historia, pero sí provengo de Sicilia y genéticamente también. Así que, pero no voy a, por tu comentario, no voy a hacer nada con mi familia. Y Francesco del Gregorio es uno de los más No, hay un político. Sí, no, pero también hay un político, pero hay muy corrupto, en fin. Respecto, dos cosas me gustaría como para ir cerrando. La primera es una reflexión respecto de COVID. Que la crisis obviamente tuvo problemas, hay una discusión de cómo tener vacunas seguras en el mundo. Obviamente no cada país va a tener su fábrica de vacunas. Es como esto cuando se habla de la seguridad alimentaria y que nosotros vamos a hacer. El mundo se beneficia del intercambio. Porque yo voy a poner la visión, hubo muchos errores, en Chile hubo muchos problemas, ¿no es cierto?, sobre todo al principio de la crisis de COVID, o sea que hubo denial económico, pero yo siempre, esto lo digo, algunos de ustedes me lo han escuchado 10 veces, pero lo voy a decir de nuevo. Nosotros estuvimos encerrados en promedio 4 meses, más o menos. En Chile los días jueves, nosotros los martes decíamos, el jueves nos van a decir si el domingo podemos ir al cerro 2 horas. Esa era nuestra vida, el 2020, es útil recordarlo así. Entonces era impresionante. Yo como no tenía, estaba preparado, subía para hacer deporte y bajaba una escalera 200 veces. Fue tremendo. Esto fue en el mundo entero. 4 meses, 5 meses encerrados, no había barco. Cuando me tocó ir al aeropuerto, de 40 gates, 2 gates abiertas. El mundo el año 2019 produjo 100, el año 2020 produjo 97. Eso para mí es una maravilla. O sea, más allá de exceso de muertes, muchas cosas vamos a hablar. O sea, un mundo que fue durante esa brutalidad, fue capaz de adaptarse, mucho gracias a las innovaciones que destaca Mariana. O sea, si no hubiéramos tenido internet, si no hubiéramos tenido el iPhone, todas esas cosas, tal vez no hubiéramos sobrevivido, pero es como si se dice mind-boggling, o sea, la resiliencia que hubo, qué lecciones tenemos, cuál es tu visión.
Y la otra cosa, que es un problema que tiene Chile, que también es importante destacarlo, cuando uno trata de entender, nosotros tenemos como el lamento de que somos una economía con bajos grados de sofisticación, muy basada en commodities, como dices tú, pero también somos una economía pequeña y lejana, Si tú pones en un modelo de gravity, de comercio, los niveles de diversificación de Chile son plenamente explicables por problemas de tamaño y distancia y dotación de recursos naturales. O sea, ¿por qué? Porque la probabilidad de estar en una cadena de valor, o sea, nadie va a venir a buscar las pantallas de iPhone si se hace el chip en China y después para venir a buscarla y llevarla. O sea, hay un problema serio de ubicación, de location que tiene Chile, y que nos hace algo más difícil, yo diría. No es una cosa que estamos destinados, pero que hace más complejo. Probablemente, y tú lo indicaste, las cosas más de carácter digital, donde el costo de transporte y la distancia es menos eficiente, debería ser algo que nosotros deberíamos explorar con más fuerza. Pero tenemos esa, yo diría, ese drama que cuando el mundo se empieza a organizar en cadenas de valor, los países lejanos empezamos a perder por problemas de distancia. Cuando la industrialización era producir un solo bien en un solo lugar, era más fácil hacerlo. Pero cuando tú estás transportando las cosas a 14 lugares, ser un punto lejano hace más complicado el pertenecer a esta cadena de valor. Con eso te voy a dejar para que después tengas un buen almuerzo chileno, espero. No, es muy interesante lo que acaba de decir, y por eso, como dijo, que los servicios digitales that close down these locational, place-based distances are even more important. I always give the example of Denmark, which it's completely different. They're the opposite. They're a small country with small distances. Pequeñas distancias, pero when they became such an important cuando se powerhouse for transformó renewable energy, en un lugar, un motor verdadero para la energía, la competitividad real de Dinamarca no es solamente estas empresas grandes, sino todos los servicios alrededor. Y Dinamarca es el principal proveedor de high-tech, digital, verde, todos estos servicios para China incluso. Entonces la elección de transformarse competitivo en un área para una empresa que tiene que cubrir muchas distancias y que no solamente se trata de extraer minerales para vender al extranjero, es también transformarse en un ecosistema que sea más verde, sustentable y con este punto de vista más verde. Y retomando sus preguntas, comentarios anteriores, no es solamente de defensa. También está la tecnología, los servicios públicos, el almuerzo en un liceo. Es la cadena más grande del mundo. McDonald's no es nada en comparación a los alimentos en un colegio, en un liceo, en cuanto a la cantidad de alimentos distribuidos cada día, particularmente en países donde hay tal desigualdad. Este almuerzo es la comida más importante de todo el día, sin importar dónde se ubique en un país. Y vi desde el avión, hay muchos países donde no hay nada y hay mucha distancia. Imagínense el lograr entregar un almuerzo en un colegio. Recuerdan, de chico uno ansiaba llegar al almuerzo. Imagínense que eso sea la herramienta para la innovación. En Suecia se están asegurando que los almuerzos sean sabrosos, nutritivos y sustentables. Han cambiado la cadena de abastecimiento. El negocio agricultura se ha tornado en algo importante. ¿Y qué se da aquí? El almuerzo en un colegio, en un liceo, puede cambiar la relación entre lo público y privado, y también entre lo privado y privado, en toda la cadena de abastecimiento. Y ahí hay que ser ambicioso, no solamente en un área en particular, sino en cómo transformamos
Hablemos de el sistema capitalista de producción en un país que sea ambicioso en torno a la minería y el ecosistema, los sistemas digitales y cosas tan sencillas como el almuerzo en el colegio, para que no se vea esto como una herramienta de un estado de beneficencia, sino que sea una herramienta para nuevas inversiones, colaboración, que sea bueno para la gente. También involucrar a los niños. No lo mencioné antes, pero la participación, particularmente en países donde no hay confianza. Hablamos de la academia, el traer a la gente dentro del diseño de las cosas. El ejemplo en Suecia, los niños ayudaron a co-crear las misiones, como los almuerzos, y las ciudades están formando asambleas de la ciudadanía, distintas plataformas, modos de formar el presupuesto. Llegan muchos más a la mesa para crear y debe cubrir todo, por ejemplo, los pueblos indígenas, los gremios de trabajadores, que haya transiciones justas. Antes los gremios van después del hecho. Hay que anticiparse. Hirsch, vimos uno de los economistas más progresivos en Latinoamérica, hablamos de la voz. Si quieren generar confianza en el proceso de desarrollo de políticas, no se trata solamente de las capacidades, se trata de quién llega a la mesa, quién está negociando. Okay, I think that we are finishing. I think that's No questions? No, if somebody wants to. ¿Una pregunta? Por supuesto. We're free to. Estamos abiertos a sus preguntas y comentarios. Profesor, con micrófono, por favor. Tomamos una tokenística, pretendemos que... Sí. La pregunta es cómo acelerar los cambios, el cambio climático. Hay que cambiar las cosas, la forma en que hacemos las cosas y cómo gatillamos esos cambios. ¿Cómo lo aceleramos? ¿Cómo lo gatillamos? Ahí hay dos palabras, acelerar y gatillar. Me gusta hablar de un efecto de ondas expansivas. Estamos hablando de efectos secundarios, una forma colectiva de hacer las cosas, también el mantener los derechos de propiedad intelectual, que son muy amplios, muy fuertes, difíciles de entregar licencias y muy difíciles de acelerar. Entonces hay que verse los detalles, el acelerar, ese es el punto. Cuando hay guerra no hablamos de vamos a esperarnos 3 años para la agenda del 2030. Hay que ganar a los rusos ahora. ¿Y por qué aceleramos las cosas con la guerra? El ejemplo que quería dar con Italia antes, en Italia nada pasa rápido. Y si recuerdan, durante la pandemia, las implicancias son para el clima. Para el COVID, Italia estaba en la línea del frente. Eso fue otra discusión. En Italia, en 3 meses pasó de ser 100% dependiente de los equipos de protección personal chinos a ser independientes con 137 empresas privadas hasta el día de hoy, creando todos los equipos de protección personal. Y eso es porque rápidamente aceleraron cómo hacían las cosas. Tanto los gobiernos público y privado, es el ejemplo de la producción de las compras de lo privado y público. Hay que tratar el cambio climático como una guerra. No es una idea que me guste porque es negativa. Las metáforas son importantes, pero retomando el punto, no hacemos las cosas rápidas con la guerra. En la Segunda Guerra Mundial aprendimos sobre el movimiento de las
de los gremios, de los sindicatos. Recuerden que la industria automotriz fue transformada para generar bombas y tanques, etcétera, y hubiera tomado el triple de tiempo sin que el movimiento de los sindicatos se unieran a la conversación, permitiendo a la industria que se adaptara. En Chile no he hablado con gente en Chile que me habla de su situación, de los gremios, de los sindicatos. Entiendo que hay cierta rigidez en los sistemas de los trabajadores. Tiene que ver con los el mundo capitalismo y todos los jugadores, no solamente con las admisiones y las adquisiciones, pero tienen que ser más adaptables, flexibles, más amigables en las relaciones entre los trabajadores y los empleadores. En España yo vi que hay un movimiento más colaborador entre la gobernanza en el mundo privado, eran más adaptables post pandemia al traer a la gente dentro de la economía para enfrentar el desempleo que ya había. Recuérdense que se despidió a mucha gente por la pandemia y la cuarentena. Recuérdense el problema que hubo. El desempleo era tan alto justamente porque habían habido despidos. Había una urgencia. ¿Y por qué no tratamos el cambio climático como si fuera una guerra? Y retomando con la gobernanza, ¿qué hemos aprendido sobre la habilidad de movernos rápidos en cuanto a cómo regimos las distintas instituciones? Hablé sobre lo público, pero también lo privado. Con el clima no hay tiempo. En las Naciones Unidas hablaron que no tenemos tiempo. Nos quedan unos 7 años para que sea irreversible. Estamos en un punto sin retorno. ¿Qué pasa si la casa está incendiándose? Debemos huir, y si no llevamos a una recuperación al G20, estamos hablando de una recuperación ante el COVID que podríamos haber utilizado para enfrentar el cambio climático. Y no tiene que ver con salud o clima, COVID o cambio climático. Podemos utilizar los instrumentos para el COVID-19 y su recuperación para enfrentar el día de hoy el cambio climático o la crisis climática, y fue el ejemplo que di acerca de lo que ha sucedido en Francia. Pero en el Reino Unido dimos 600 millones de libras a EasyJet sin condiciones, y es una aerolínea muy mala. No hay condiciones y hay agencias que pueden tomar decisiones y nada es inevitable. Es el primer punto. La economía es el resultado de decisiones que tomamos en el sistema público, privado, etcétera, etcétera. Mariana, estoy completamente de acuerdo con el enfoque que usted presenta. Estoy completamente de acuerdo. El problema, pienso yo, es que esto es algo más... hubiese sido algo más quizás fácil después de cambiar la Constitución. Lo que usted presenta ahora es algo para después, no para el hoy. Y para el hoy no es un problema de la misión o de tener algo específico orientado a una misión, porque está hablando acerca de países desarrollados que tienen una situación estructural que nosotros no tenemos, porque en el año 73 el país fue completamente destruido. Así que no tenemos un proyecto de país, no un proyecto específico. Para hablar acerca del litio, por ejemplo, o para hablar acerca del hidrógeno verde, es algo que no estamos hablando de un proyecto país. No podemos. El Estado es marginal y no hay oportunidad de tener un Estado fuerte. Y tenemos ganancias que vienen del cobre. Y en ese sentido el Estado sí tiene ingresos que puede utilizar, y podemos verlo en Santiago y en otros lugares, aunque Santiago no es solo el cobre. Y también, claro, hay otras empresas que no están pagando impuestos en las regiones donde obtienen los recursos, sino en otros lugares. Así que lo que quisiera comentar es que
No hay un proyecto específico, como por ejemplo ir a la Luna. Y estoy de acuerdo con José, porque José está presentando la idea de que era para derrotar a la Unión Soviética. Con el efecto sí estoy de acuerdo. El efecto fue magnífico, pero nosotros necesitamos algo para el futuro. Quisiera presentar el punto de que necesitamos un proyecto de país. Un proyecto de país. Lo que Fernando Falsir y Debrin Moghilansi presentaron en el año 90 ante la CEPAL, y eso es a nivel de país, no algo específico. No es necesariamente el litio o el hidrógeno verde, que es la discusión actual, pero aunque estoy de acuerdo con eso, pero para el 2030, ahora tenemos el COVID y ahora tenemos 6 o 7 proyectos de país o familias en el país que básicamente dirigen la economía, y ese es un problema. Así que quisiera conversar con usted y escuchar su reacción acerca de este comentario con respecto a tener un proyecto país más general, que es un gran fracaso y nadie habla al respecto, nadie. Sí, comprendo lo que dice completamente y veo de dónde viene, pero es algo paralizante. ¿Qué hacemos entonces? ¿Nos rendimos y esperamos la nueva Constitución y no hacemos nada entre tanto? Mientras que sí concuerdo con usted, no lo veo como un tema cronológico. Vamos a esperar la Constitución antes de pensar algo diferente. En primer lugar, quizás hay algo de confusión. No hablo acerca de proyectos. Este es el punto. Teniendo una visión hacia dónde queremos ir, y como usted lo dijo, por supuesto, la Constitución importa, pero debe entonces cambiar cómo hacemos las cosas del día a día. No tiene que ver con decidir entre el litio o el hidrógeno verde. Creo que ese es el problema. De hecho, pensando solo en términos de la manera sectorial, volvemos a otro tipo de maldición de los recursos naturales. El programa actual, según entiendo, del gobierno chileno tiene 3 temas horizontales que tienen que ver con un cambio que puede suceder de manera simultánea mientras se busca una nueva constitución por los motivos que usted mencionó, que tienen que ver con hablar acerca del crecimiento en una dirección. Hay un plan, hay un crecimiento inclusivo, sustentable, transición justa. En segundo lugar, coordinación interministerial, que al final del día tiene que ver con hacer el gobierno de manera diferente, no solo con las herramientas de las compras, sino con una forma alineada en vez de duplicar el trabajo y desperdiciar el dinero. Y en tercer lugar, compartiendo las recompensas, utilizando el royalty del litio para reinvertir en un sistema más competitivo en vez de simplemente transmitir el dinero a los mayores participantes que, como sabemos, siguen demandando cada vez más salvatajes. Y son pilares que pueden suceder hoy en día. Y por supuesto necesitamos que ahora sucedan, y de hecho ustedes tienen una de las organizaciones que lideran en el mundo. Me obsesiono con el laboratorio de gobierno porque nosotros no tenemos suficientes laboratorios de gobierno en el mundo. Son lugares seguros en los cuales se puede jugar y se puede probar nuevas maneras de hacer las cosas, y quizás su punto, que es tan importante. Estoy de acuerdo con usted. Su punto es que el único momento real en que todo esto tendrá el efecto que debe tener es cuando se pueda realmente escalar en toda la economía, basado en una percepción del bien común dentro de la Constitución que nos indica hacia dónde queremos ir. Pero el gobierno actual en Chile, en Colombia, veamos qué va a pasar en Brasil el día domingo. Son gobiernos progresistas que van a transformar la narrativa. No tiene que ver solo con redistribuir dinero a los pobres. Ese es el estilo de Maduro. Pero estos son gobiernos que dicen debemos invertir, necesitamos la innovación, necesitamos una estrategia industrial, no solo en un sector, sino crecimiento sustentable en toda la economía. Y necesitamos superar la pobreza y superar el hambre y tener una distribución más inclusiva de la riqueza. Esa es la misión más difícil y más importante. Yo digo que la izquierda pierde cuando habla acerca de redistribución solamente, alimentar a los pobres, fomentar el populismo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer si no creamos riqueza? Pero si creamos riqueza con la manera antigua de pensar,
simplemente disminuyendo los impuestos. Finalmente, el mercado financiero ya encontró el ideal que perseguir, pero bueno, necesitamos una manera progresiva de hablar de creación de riqueza, de hablar de una estrategia industrial, no solo dar beneficios a un par de industrias que capturan la imaginación del gobierno, y creo que es algo que debemos hacer ahora. Al mismo tiempo, se debe luchar por una nueva constitución en la manera que se decida. No necesitan, por supuesto, una persona extranjera que venga a decirles qué hacer con su constitución. Pero aprecio sus comentarios, pero son paralizantes a menos que desde el día de hoy se comience a crear mejores herramientas en terreno. Y creo que tienen un gobierno que tiene una agenda muy ambiciosa, pero sin las herramientas correctas no va a suceder, y esa es una conversación que tiene que llegar al cómo y al qué. Hola, Mariana. No sé si te molesta que te haga la pregunta en español. Ay, Mariana. Sí, claro. Muchas gracias. Bueno, nosotros somos estudiantes de la Facultad de Economía y primero agradecerte por poder conocerte personalmente. Fue un honor realmente. Y bueno, teníamos dos preguntas. La primera es que, en vista de esta crisis de productividad que hemos observado en los últimos años, creemos que es muy importante tener un pensamiento crítico desde parte de los estudiantes. Como decía el decano, es importante volver a pensar, ¿no? Y nosotros, como estudiantes, hemos trabajado mucho tiempo para tener un congreso crítico que hemos realizado durante esta semana en la facultad. Y, claro, pensamos a veces que también es necesario tener e incentivar el pensamiento crítico en el aula, en la academia. Y mi pregunta es, ¿cómo crees que podríamos incentivar de manera real, de manera práctica, este pensamiento crítico? No tan solo en ese bla bla, ¿no?, sino que en realmente incentivar el pensamiento crítico en los estudiantes. Gracias. Gracias por la pregunta. Y yo hice mi PhD I chose to do my PhD at the graduate faculty of the New School for Social Research because at the time at least it was the only, porque en ese momento era, en mi opinión, la única universidad que hacía de manera correcta la economía heterodoxa de buena manera. Habitualmente esa economía que nos ayuda a pensar de manera crítica acerca de la teoría del valor subyacente y todo, solo se hace como la historia del pensamiento económico. Así que enseñamos una clase de economía, microeconomía 101, y en otra clase puedes hacer la historia del pensamiento económico. Esto es lo que dijo Keynes, Ricardo, Marx, etcétera, etcétera. Así que lo que necesitamos para un pensamiento crítico real en la economía es hacer el análisis, no solo la historia del pensamiento económico utilizando diferentes herramientas, economía neoclásica, post-Keynes, de Marx y otros, hay economía circular, qué tipo de economía subyace a eso. Así que a eso me refiero en el valor de las cosas, que se los puedo enviar como un regalo para su congreso de estudiantes, y debemos desarmar la teoría de valor que subyace a las políticas. Este es el punto. Quienes realizan el trabajo en terreno piensan en hacer el trabajo y a menudo son esclavos de la economía, de la teoría económica, y de solo una, porque cuando hablamos de competitividad y no es solo inferencia, es teoría, y hablamos de teorías obsoletas, y hay cuerpos de pensamiento completos, y lo podemos ver pensando en matemáticas. No es la cantidad, yo no soy anti-matemáticas, sino que es el tipo de matemáticas. Y es el método anticientífico. Lo que sucede en la teoría económica es que querían probar de cierta manera que el capitalismo era la mejor manera de organizar el sistema productivo y la mejor herramienta matemática para mostrar el equilibrio único, el centro de gravedad, el promedio, la representatividad, etcétera, etcétera. Fue la física newtoniana, así que utilizamos la matemática en la economía en física newtoniana, y al mismo tiempo, si vemos cuando esto sucedió a finales del 1800, la física estaba comenzando a moverse hacia el quantum. La física se estaba modernizando, introduciendo otro tipo de cosas que ahora llamamos teoría de la complejidad de la economía. En ese momento, la economía se aferró a la física newtoniana porque le ayudaba a probar lo que ya querían probar, que tenía que ver con centro de gravedad y equilibrio y otros, y es el método menos científico del mundo. Así que uno de los puntos del pensamiento crítico de la economía es, no digamos menos matemáticas, más cosas amigables para el usuario, porque
porque desafortunadamente eso es lo que piensan algunos estudiantes en el mundo, es que no hay que quitar las matemáticas, sino tener una matemática más diversa, pensar en metáforas de la biología. Por ejemplo, yo hice la tesis utilizando las ecuaciones de replicación, la distancia de la media y la dinámica, no solo la dinámica promedio. Creo que necesitamos una pluralidad de los métodos en la teoría, lo que incluye, por supuesto, la teoría neoclásica. No la vamos a simplemente eliminar y debemos tener un departamento, quizás un área. Cuéntemelo usted, su departamento o su escuela le enseña apropiadamente diferentes teorías dentro del pensamiento económico, en el análisis, no solo en la historia. Como dice Danny Rodrigues, debemos tener una caja de herramientas de la cual podamos utilizar diferentes métodos. Y si no lo tenemos, es un problema porque es difícil tener un pensamiento crítico sin tener la enseñanza y la educación de una teoría diversa. Great, thank you very much. As a dean, I have to make a comment to this too. Just two Muy bien. things. Como O decano dos debo cosas. comentar dos cosas. La primera es que, y también esto hay que estar bien claro, la teoría moderna de economía neoclásica no es una teoría de optimalidad social. Hoy día toda la macro que usan los bancos centrales es de competencia imperfecta. Entonces está eso. Pero la segunda cosa, comparto lo que dice, que uno no tiene que buscar como otra metodología que nos acomode lo que pensamos. Tomemos el desafío, pero también el critical thinking, o nuestro thinking, tiene que ser evidence-based. O sea, los datos es fundamental. El puro eslogan o la ideología es precisamente lo que no queremos en esto. Pero I can't let him get away. No, I'm kidding. Absolutamente. In high school, I think it begins in high school. En ese nivel. La escuela secundaria, bachillerato. Yo creo que el pensamiento crítico también requiere más capacitación y educación filosófica, y lo que veo en el Reino Unido es que solo se llega a la filosofía, que creo que es la raíz del pensamiento crítico, si vamos a las escuelas privadas y las escuelas públicas. Hay mucho menos de eso. Creo que debemos volver al origen, al sistema educacional que nos enseña a pensar y a cuestionar todo. Debemos poder cuestionar. Y el otro punto es que la competencia imperfecta. Lo que se dice en la teoría, y creo que es lo que tenemos, por supuesto, estudiamos la competencia imperfecta de acuerdo a la teoría de Schumpeter, y debemos pensar en la teoría de la competencia, que es una teoría problemática. Así que si realmente es por eso que la teoría de la complejidad, que de hecho los bancos centrales utilizan el modelamiento basado en agentes, y debemos preguntarnos cuál es la teoría de competencia subyacente para medir la realidad entonces en un mercado imperfecto. Y si esa teoría de benchmarking es una porquería, entonces es un problema. Así que no es una competencia imperfecta, sino que con qué lo estamos comparando. Y si ese qué es la tierra mágica, entonces es un problema. Pero como sea, bueno, podemos seguir conversándolo. Queremos agradecer a la doctora Mariana Mazzucato por su presencia hoy en nuestra universidad. Igualmente agradecer a nuestro decano de la Facultad de Economía y Negocios, profesor José de Gregorio. Y a ustedes por enriquecer esta jornada con sus preguntas. Muchas gracias a todos quienes nos acompañaron presencialmente y a quienes siguieron la transmisión a través de UChile en el canal de YouTube. Muchas gracias y que tengan una muy buena jornada.